Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas que en esta noche nos ven y nos escuchan a través de YouTube, Facebook y la radio. En esta noche estamos aquí para hacer una presentación de la primera clase bíblica y la introducción al nuevo material bíblico digital que estrenaremos en esta ocasión. Me acompaña aquí en la mesa el hermano Gadiel Álvarez, que tendrá participación, y esta servidora, Damaris Álvarez. Tendremos en este momento una palabra de oración y le pedimos a Damaris que nos dirija presentando este trabajo. Oramos. Señor, te damos gracias. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos dirige, porque tu palabra nos protege. Amén. Y en esta noche queremos, Señor, hacer uso de esta palabra para que muchas personas también reciban de ti el refrigerio para sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien dijo Damaris, tenemos en esta noche la encomienda de introducir la revista El Discípulo, que la podemos ver en la presentación. Lleva un tema principal, que es la crisis, la esperanza y fidelidad, y perseverantes en la esperanza, ¿verdad? Esta edición es una edición especial porque es la primera edición digital de esta revista, que lleva 29 años, ya cumple sus 30 años el próximo año, y se abre esta oportunidad en el momento de crisis mundial debido a la pandemia del COVID, ¿verdad? Esta edición incluye 27 lecciones bíblicas agrupadas en 6 unidades e incluye un estudio bíblico que fortalece la fe, afirma la esperanza y la fidelidad de Dios en medio de la crisis. La primera unidad que se trata en esta revista, El Discípulo, en esta edición especial, tiene que ver con el manejo de la crisis y comprende 4 lecciones bíblicas basadas en el libro de Samuel, y la cuarta lección, que es la renovación y restauración, que trabaja con el libro de Isaías específicamente, y tiene un tema central. Esta unidad es ver las crisis como oportunidades de aprendizaje, transformación, crecimiento y madurez. Luego de ella viene la segunda y tercera unidad, que tiene que ver con las noches oscuras del alma y visiones de esperanza, y el escritor es el doctor Carmelo Álvarez, y utiliza los libros de Job, Isaías, Ezequiel y Habacuc, y el tema central de esta unidad es ver la crisis y el sufrimiento humano con un sentido de esperanza, paciencia y redención. La cuarta unidad está relacionada muy a la Navidad. La trabaja el doctor, o la escribe el doctor Justo González, y utiliza los libros de Ruth, Isaías, Mateo y Lucas. Y el tema central de esta unidad es la conexión entre la historia de Israel y el cumplimiento del advenimiento de Jesús y las implicaciones de este advenimiento para nuestras vidas. La quinta unidad tiene como tema palabra, amor y servicio. El escribe el reverendo Juan Figueroa Umpierre. Utiliza los libros de Marcos, Juan, Efesios, Filipenses, 2 Timoteo y 1 de Juan. Y tiene como tema central de la unidad consolida la secuencia temática de lecciones anteriores, y también nos proyecta a un año, ¿verdad?, inspirados en la palabra de Dios. La sexta unidad, el tema es modelos de fe, obediencia y fidelidad. La escribe el reverendo Benjamín Santana. Utiliza los libros de Éxodo, Josué, Jueces e Isaías, y tiene como tema central el testimonio bíblico de fidelidad y el compromiso en grandes desafíos. También esta revista incluye un artículo cuyo título es Crisis, Esperanza y Fidelidad, que lo escribe el reverendo Miguel Antonio Morales Castro, pastor general de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y Damaris entonces va a estar comentando con relación al mismo. Sí, queremos presentar algunos puntos que son muy interesantes en relación a esta reflexión del pastor general, y que exhortamos a todas las personas que puedan leer todo el artículo que lo hagan. En el tema de la crisis,
la primero que establece es que la palabra de Dios es franca en el tema de la crisis. Jesús mismo afirmó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Otro punto importante que él destaca es que no somos invitados al escapismo en medio de la noche oscura de la tribulación. Somos invitados a superar las crisis por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 11, del 36 al 38, el catálogo de los héroes de la fe dice que otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. O sea que la Biblia no esconde nada de lo que tiene que ver con crisis, situaciones difíciles, pruebas. No hay crisis más grande que la experiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. No es correcto pensar que la crisis no nos ha de visitar si vivimos en amor. Aunque seamos pueblo de Dios, enfrentamos momentos de crisis y sufrimiento. No estamos exentos de ello. Este mundo, con sus aflicciones y crisis, nos provee el escenario perfecto para ejercitar y vivir por la fe. La fe nos invita a encontrar posibilidades en medio de las pruebas. En 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlo. Que en medio de la crisis tenemos la esperanza. En la crisis Dios siempre abre puertas de esperanza. Se abren oportunidades para hallar soluciones a los problemas. Las crisis no son permanentes, pero Dios sí. El otro tema de ese artículo es la esperanza. Y comienza el reverendo Morales con una pregunta: ¿cuál era la esperanza del cojo que estaba frente a la puerta de la hermosa? Su esperanza estaba en la limosna que pudiera brindarle alimento para sobrevivir ese día. Su mirada estaba puesta en los que entraban por la puerta de la hermosa, que iban hacia el templo. Y es importante que tener la mirada en lo que no es revela que la fuente de nuestra esperanza está equivocada. La esperanza del cojo estaba en lo que lo dejaba igual y no le resolvía el problema fundamental. A veces nuestra esperanza está equivocadamente en el trabajo, en una propiedad, en cosas pasajeras. Ponemos nuestra mirada en lo que no es la verdadera solución. La verdadera esperanza llega a nosotros por Jesucristo y ella nos invita a levantarnos y a caminar por la fe. La esperanza que nace en la palabra de Dios cambia el inmovilismo en transformaciones gloriosas que invitan a la fidelidad. Y el tercer tema del artículo es fidelidad. Las crisis en sí no invitan a la fidelidad. La fidelidad del Dios que transforma las crisis en oportunidades sí. Ante la crisis provocada por el arresto de Jesús, Pedro negó al Señor 3 veces. Fue una falta de fidelidad que ya Jesús le había anunciado. Pero frente a esos momentos de debilidad nuestra, no debemos turbarnos. El Dios soberano alcanzará
para levantarnos, sanarnos, restaurarnos hasta que brote de nuestro ser la fidelidad que es fruto de la esperanza. Esa fue la experiencia de Pedro. Jesús lo buscó para restaurarle y hacerlo líder en la iglesia. Las crisis son oportunidades para que brille la esperanza y florezca por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra fidelidad como respuesta a la fidelidad de Dios. Y entonces pasaremos a la lección número 1, en qué consiste una crisis, y nuestro hermano Gadiel continúa. Como bien dice Damaris, la lección número 1, el tema es en qué consiste una crisis, y utiliza como referencia bíblica 1 Samuel, el capítulo 17, los versículos del 1 al 10, tiene como texto áureo: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Y ese versículo es el versículo número 10, el capítulo 17, el versículo número 4. Como objetivo para esta clase tenemos que orientar a los alumnos en lo que significa una crisis para no errar en la forma en que los enfrentamos, y también como segundo objetivo tiene ilustrar mediante la historia de David y Goliat cómo podemos nosotros enfrentar situaciones difíciles que nos da la impresión de ser como gigantes invencibles. O sea, utiliza esa historia que es bien conocida por nosotros desde bien pequeño, pero la enfoca desde el punto de vista de manejo de crisis. El texto bíblico lee como sigue: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando a Efes-Damín entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: déme un hombre para que luche conmigo. A manera de introducción, tenemos que definir el término crisis que aparece en la lección que estamos trabajando, ¿verdad? Y es un punto crucial que lleguen las personas cuando se enfrentan en situaciones que parecen imposibles de resolver. No estamos hablando de cosas que son posibles, ¿verdad? De cosas que son fáciles, sino cuando estamos hablando de algo que es imposible de resolver. Ante esa incapacidad, el ser humano cae en la crisis, ¿verdad? Y es mediante esta clase que nos proponemos usar a Goliat, y su presencia en Israel como símbolo de situaciones difíciles que nos da la impresión de ser gigantes invencibles que amenazan con quitarnos la paz, derribarnos y hacernos esclavos de ella. También tenemos que ver, ¿verdad? Como vemos en la ilustración, vemos la diferencia significativa entre Goliat y el tamaño normal de un soldado. Un soldado pues medía 1.7 metros y pues Goliat tenía 2.9 metros, ¿verdad? Es un filisteo de estatura extremadamente alta que lanza amenazas contra el rey Saúl y los israelitas. No solamente su estatura, ¿verdad?, sino sus palabras, ¿verdad?, amenazantes.
Y podemos relacionar esto en nuestra vida, ¿verdad? Que hay situaciones que son amenazantes y estas situaciones nos generan crisis. Pero hay un principio fundamental. Las raíces espirituales que hemos desarrollado en tiempos precedentes a la crisis nos ayudan a enfrentar y a superar la misma. Y lo repito, ¿verdad? Hay unas raíces espirituales que tenemos que desarrollar antes de la crisis y esas son las que nos van a ayudar a que podamos enfrentarlas y superarles la misma, ¿verdad? La crisis además crea problemas en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues se vive con miedo, hay sentimientos de pérdida, hay un constante desafío y se emplean muchas energías, ¿verdad? Y acciones para resolver este problema que lo vemos casi imposible. Pero hay otro principio que dice, que lo menciona la lección, ¿verdad? Y dice, la resolución de la crisis depende de los recursos internos, de los valores y normas, los grados de adaptación personal y, sobre todo, la intervención poderosa de la presencia del Señor, de Dios, ¿verdad? Ciertamente, Dios es el que interviene en nuestras crisis y nos ayuda a superarlas. Continuamos entonces con el análisis de la Escritura. En el análisis de la Escritura tenemos un escenario donde podemos observar dos ejércitos preparados para la batalla. Los israelitas están en un monte, los filisteos en otro monte y los separa un valle. Y de forma sorpresiva aparece la figura de Goliat, un paladín, y el significado de paladín es un caballero que en las guerras se distinguía por sus valientes hazañas. Y aparece, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad?, Goliat. La descripción que nos ofrecen estos 10 versículos del capítulo 17 de 1 Samuel, vemos, ¿verdad?, la presencia y la apariencia que intimidaba y le causaba miedo a Saúl y a los israelitas. Cuando Gadiel leyó, ¿verdad?, la parte de la descripción de Goliat, acá en nuestros tiempos, pues medía más de 9 pies, su ropa era de malla de 100 libras, tenía una lanza de 12 libras, una jabalina de bronce con correa para lanzar, y la forma en que estaba vestido y las destrezas en hacer la guerra, pues daban la apariencia de ser invencible. Por eso, ¿verdad?, es que podemos ver esto como un reto, como una crisis para los israelitas. Goliat representaba una crisis que hay que enfrentar. Cuando llega la crisis, no nos podemos quedar inmóviles, sino que tenemos que enfrentar la crisis. No importa lo que genere la crisis, no siempre los resultados son malos. Y hay, ¿verdad?, varios textos bíblicos que presenta el autor de la clase, donde vemos un enfoque positivo cuando estamos en crisis. En el Salmo 23, versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es, ¿verdad?, nuestra esperanza, no importa estemos bien o estemos en crisis o estemos en situaciones difíciles. Otro pasaje bíblico es el de Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Habacuc 3:17 y 18, ¿verdad?, que tanto nos gusta, ¿verdad?, nosotros esos versos, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa la situación,
no importan las pandemias, no importan las tribulaciones, los sufrimientos, las pérdidas, nosotros le creemos a Dios y Él estará con nosotros en medio de toda situación. Y volviendo al caso de Goliat, la crisis ocurre cuando no se espera o se está preparado, porque hay un momento, ¿verdad?, en que nadie está esperando una crisis. Nosotros no esperábamos una pandemia, pero llegó. O sea que hay momentos en que no se espera ni estamos preparados para ello. En 1 Samuel 17:9, cuando Goliat expresa unas palabras, ¿verdad?, que son bien significativas, dice, después que reta para que envíen a un hombre para que pelee con él, que baje del monte y pelee con él, dice, si él pudiera pelear conmigo, o sea, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea que estas palabras, ¿verdad?, revelan el resultado que se obtendría dependiendo de cómo se enfrentaría ese reto. Y también podemos observar que los versículos 8 y 10, incluyendo, ¿verdad?, el 9, pero en el versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ahí, ¿verdad?, esas palabras son menospreciando, ¿verdad?, a los israelitas. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y luego está el versículo 9 que ya leí, pero entonces el 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. O sea, que le presente inmediatamente, ¿verdad?, que eso es un desafío. O sea, que esas palabras son retantes, son desafiantes, son amenazantes. Y queremos, ¿verdad?, añadir que para determinar si se puede o no luchar contra una crisis, hay que mirarla como David y no como Saúl. Y eso es parte, ¿verdad?, de la próxima lección. No vamos a entrar en detalles de la próxima lección, pero, ¿verdad?, es interesante esa forma, esa expresión que hace el reverendo Isaías Narváez, ¿verdad?, en la clase. Y es, ¿verdad?, clave destacar más en nosotros la unción y la presencia de Dios que la apariencia del problema. Aquí la apariencia, la estatura, los retos de Goliat, ¿verdad?, eran grandes, pero cuando uno tiene la unción y la presencia de Dios, eso, ¿verdad?, es diferente. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos victoria cuando la presencia y la unción de Dios está con nosotros. Es importante además, ¿verdad?, que además de la estatura, también los filisteos, ¿verdad?, tenían unas tácticas de guerra que los hacía, ¿verdad?, según ellos, invencibles. Había 5 ciudades ocupadas por los filisteos en tierra cananea, que eran Asdod, Gat, Ecrón, Ascalón y Gaza. Entiendo que está un mapa por ahí, ¿verdad? Goliat era el que dirigía al ejército de Gat. Y la táctica que ellos utilizaban era que cuando un ejército salían las demás ciudades también, ¿verdad?, con su líder y con su ejército. Así que había 5 ciudades, ¿verdad?, 5 ciudades ahí que estaban también, ¿verdad?, con Goliat. Y esto, ¿verdad?, era conocido por Saúl y también, ¿verdad?, y por su ejército. Por lo tanto, ¿verdad?, había miedo, había intimidación. Los israelitas tenían ante sí a una raza muy temida. Si la enfrentaban y la vencían, la nación tendría paz y tranquilidad. Pero para lograrlo, había que aceptar el reto. Y muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad?,
para nosotros lograr la paz, la tranquilidad, la armonía, tenemos que enfrentar, ¿verdad?, los retos que nos presentan en nuestra vida diaria. Como aplicación, tenemos varios, ¿verdad?, conceptos que queremos destacar en esta noche. Una crisis puede abrir la puerta a una persona, familia o nación para alcanzar diferentes logros según sea su necesidad. O sea que una crisis, ¿verdad?, puede ser una puerta de bendición también. En las crisis crecemos, ¿verdad?, espiritualmente. El estado anímico en el cual se encuentre la persona es determinante y no se recomienda la toma de decisiones importantes que afecten a una persona o a los demás cuando hay estados de depresión o debilidad emocional causado por la crisis. También tenemos que destacar que Dios apoyará y fortalecerá a aquellos que tengan crisis cuando usamos la fe y la confianza para levantarnos. Dios nos ha equipado para vivir en todo tiempo y especialmente en el tiempo de crisis. Y es importante que no podemos esperar, ¿verdad?, que llegue la crisis para cultivar nuestra vida, ¿verdad?, de oración. La situación, ¿verdad?, se nos va a hacer más difícil. Y esto me recuerda al reverendo Eliezer Álvarez, que siempre decía que teníamos que orar antes de que llegara el problema, porque cuando llegara íbamos a tener las herramientas para tener, ¿verdad?, la solución. Y eso a mí siempre se me quedó grabado. Dios no nos releva de la crisis, sino que nos enseña a ser más que vencedores en medio de ella. O sea que, como dijimos en un momento anterior, las crisis, ¿verdad?, llegan, no estamos exentas de ellas porque somos cristianos, pero nosotros tenemos las herramientas y tenemos a Dios que está con nosotros en medio de toda situación difícil. En resumen de esta lección, tenemos primero que Goliat le crea una crisis al pueblo de Israel con su rey y su ejército. La apariencia, el tamaño, la estatura de Goliat superaba a los hombres de Israel. La esencia de este relato sobre la crisis y en qué consiste se basa en el reto que lanza Goliat, la respuesta que espera y los resultados que se generarían. La clave de la enseñanza de esta lección es que dependiendo de cómo respondamos al reto y enfrentemos los obstáculos que la crisis genera, podemos triunfar, superarla, mantenernos en pie o, por el contrario, derrumbarnos. Aceptando el reto, podemos demostrar el grado de fe y de confianza en Dios. Las crisis pueden generar mensajes positivos que necesitamos entender. Finalmente, ¿verdad?, queremos hacer un llamado frente a la crisis que nosotros estamos enfrentando, ¿verdad?, en estos tiempos, que nos acerquemos más a Dios. Amén. Que oremos más, que tengamos una mejor relación con el Señor para no permitir que las crisis nos derrumben y tengamos que lamentarnos, sino que siempre pongamos nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en el Señor, le seamos fieles a Él y permitamos que el Señor nos levante en medio de las crisis. Que las crisis sean oportunidades para crecer espiritualmente. Y en estos momentos, ¿verdad?, vamos a pedir a Gadiel que él haga una oración pidiendo al Señor que Él nos ilumine y nos guíe en estos tiempos que estamos viviendo de mucha crisis. Padre, que en los cielos estás, te damos gracias por la vida, por tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, Señor, de esta lección, Señor, que nos habla de crisis, pero nos habla de esperanza. Y la esperanza nuestra, Señor, está puesta en ti,
porque tú eres el autor de la vida, Señor. En este momento histórico que estamos viviendo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Si hay hermanos y amigos, Señor, que están huyendo, van a oír esta lección, Señor, te pedimos que tú edifiques las vidas, Señor, que tú fortalezcas las vidas. Amén. Y en el momento de crisis, Señor, podamos todos siempre confiar y esperar en ti. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Les exhortamos a que sigan leyendo 1 Samuel 17, porque las próximas 2 clases están basadas en ese capítulo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.